Gaceta Náutica es radio, es mar. Muy buenas tardes, amigos navegantes, bienvenidos a una nueva emisión de Gaceta Náutica, el programa marinero de Es Radio, una ventana que, como saben, abrimos todos los jueves a la actualidad, el viento y la cultura de la mar. Hoy me acompaña, como es habitual, mi fiel amigo y compañero Alberto Sánchez. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, José Luis. Y hoy también me acompaña a bordo nuestro invitado, con el que tendremos una entrevista extensa para tratar un tema muy importante para la náutica de recreo, en general para el sector marítimo, pero en particular para la náutica de recreo, que es la nueva ley de navegación marítima que entrará en vigor el próximo mes de julio de 2024. Está con nosotros León Bonondarza, que es es abogado, experto en derecho marítimo. ¿Cómo estás, León? Buenas tardes, José Luis. Alberto, muchas gracias por invitarme. Encantados de tenerte aquí, León. Tenemos un asunto importante sobre la mesa, un poco, como todo lo que es legal, un poco farragoso, quizás, ¿no? Pero sí que es interesante que intentemos de alguna manera divulgar un poco las cuestiones principales de esta nueva ley, porque sí que afecta muy directamente al sector marítimo y en particular en algunos puntos a la náutica de recreo, como hemos dicho. Te voy a lanzar una pregunta ya así a quemarropa, porque creo que es la más importante. ¿Se podrán alquilar el 1 de julio los barcos en lista séptima, es decir, los barcos de particulares? En tu opinión. Podría, igual que la pregunta es directa, la respuesta podría ser muy directa y rápida. No. O a fecha de hoy, no. Pero vamos a intentar desarrollarla el porqué. Efectivamente, la Ley de Navegación Marítima del año 2014 establece una serie de puntos. Y quedaba pendiente lo que se publicó el año pasado, que es precisamente el Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima. Parte de este reglamento ya entró en vigor el año pasado y el resto se prevé que entre en vigor ahora, este año, a partir del 1 de julio. A partir del 1 de julio entrará en vigor varios capítulos del reglamento que afectan, como has dicho tú, a la navegación, a la náutica de recreo, y de la que hablaremos, aspectos que hablaremos más adelante. Pero en concreto lo de la lista séptima es lo que dice el reglamento, en todo el reglamento, que es extenso, es una mera frase en el artículo 9 que dice: supuestos de autorización expresa para el despacho de buques y embarcaciones de recreo. Es el título del artículo. Supuestos, pues uno de ellos que se requerirá la autorización expresa cuando se solicite un cambio temporal de uso privado a comercial por un plazo no superior a 3 meses. Ahí está la clave. No dice nada más. Es simplemente que un cambio temporal, por el máximo de 3 meses, de uso privado a comercial. Ahí es donde se entiende, bueno, esto significa que los de séptima van a poder hacer charter. Pues parece que es la idea. Pero a fecha de hoy, y por eso decía yo, no, es que a fecha de hoy esta frase que requiere y exige un desarrollo reglamentario no existe. Y por tanto, a fecha de hoy, insisto, no hay forma de saber cómo se va a desarrollar esto. Y tampoco creo que haya previsión de hacerlo de aquí al 1 de julio. Esto como primera parte, pero la segunda parte a comentar y completar la respuesta, sobre todo aquí en Baleares, es que el transporte marítimo, que es una de las competencias que el Estado puede ceder a las comunidades autónomas, en Baleares está cedido. Y eso significa, en cierto modo, que la última palabra para poder aceptar que los barcos de séptima hagan charter le corresponde al gobierno balear. Para ello también sería necesario que hubiera otro desarrollo autonómico, otro desarrollo normativo a nivel autonómico. ¿Por qué? Porque el decreto que regula la actividad de charter hoy por hoy solo habla de lista sexta y embarcaciones de actividad comercial de banderas extranjeras, no listas séptimas. Y ya para terminar, si a fecha 1 de julio la situación sigue como hoy, aquel particular que pretenda, en base a la mera frase que existe en el reglamento, dedicar su barco a la actividad comercial, se va a encontrar con dos barreras. Una,
que el gobierno balear supuestamente no le va a autorizar esa declaración responsable como barco de lista séptima, y automáticamente, segunda barrera, que Capitanía no le va a conceder esa solicitud o esa autorización expresa que prevé el reglamento de ordenación en su artículo 9. En principio, entonces aquí estamos, digamos, asegurados de que eso no va a pasar, gracias a la legislación balear o a que sea Portsibe, bueno, la Dirección General de Puertos la que se encarga de ese tema, o lo tiene cedido. Sí, a fecha de hoy estamos salvados de que eso no vaya a implementarse o a desarrollarse. A fecha de hoy, pero claro, no estamos en los despachos de cada una de las administraciones y que piensan o dejan de pensar. A mí lo que me ha llamado la atención es, digamos, la forma categórica en que me respondes y me has dicho, no, esto no va a pasar, no puede pasar, por dos razones. Uno, porque dependería en última instancia del gobierno balear, y dos, porque no se ha desarrollado esa normativa. Pero tú sabes, como nosotros, que hay una página web que se llama listaseptima.com, donde tú pones el nombre, en fin, introduces los datos de tu barco y se ofrecen a chartearte tu barco en lista séptima, a que tú puedas alquilar ese barco a partir del mes de julio. O sea, está activa. Yo he entrado momentos antes de iniciar esta entrevista. Es decir, que ese artículo quizás un tanto ambiguo, ¿no?, de que introduce la posibilidad de alquilar el barco privado, pero que, en fin, que no está desarrollado, que no está claro, que está en una parte, en una disposición o lo que sea, de un artículo ahí al final como una frase, hay alguien que se la ha tomado no al pie de la letra, sino que se la ha tomado clarísimamente como que esta ley abre esa vía. Hay negocio. Esta ley abre esa vía de cara al futuro. No sé si tú cómo lo ves. ¿Tú crees que esa frase es quien ha hecho esa página web y quien está montando este negocio de intermediación ha interpretado bien esa ley? No sé si ha interpretado bien o no. Lo que sí ha hecho es ver un posible negocio y entonces ya recabar o hacer un llamamiento a los posibles interesados. Pero si mantengo mi respuesta anterior, y es que en Baleares no, esta página web aquí no podrá intervenir. De hecho, esta página web no sé si es de aquí o de dónde es, pero igual en otra comunidad autónoma con litoral sí que pueda hacer esa actividad. ¿Y por qué? Porque no tiene la primera barrera que hablábamos de la cesión de esa materia a la comunidad autónoma. Entonces, si solo depende de Capitanía, pues a lo mejor Capitanía Marítima de Valencia o cual sea aquella comunidad que no tiene transporte marítimo cedido, pues se vea en la tesitura de tener que aceptar que un barco de lista séptima cambie durante 3 meses. Y el problema o la pregunta será, ¿cómo? La página web da una pista. Bueno, yo no me he metido, sé que comentando lo que dice, pues trae tu barco, nosotros nos encargamos. Pues supongo que tendrá que hacer, pues inspecciones, pero la inspección de un barco para lista sexta o séptima al fin y al postre es la misma, pasa un reconocimiento. Segundo, ¿tiene que tener titulación? Bueno, si es alquiler con tripulación, sí. Si tiene alquiler sin tripulación, no tiene que poner ningún patrón. Si es con tripulación, sí. ¿Tiene que ser profesional? Por supuesto, aunque sea lista séptima. Hay muchas incógnitas. Entonces, que se ponga en la práctica en una comunidad autónoma que no tenga el transporte cedido, muy bien, pues será la Capitanía la que tenga que resolver en última instancia. Y tú, conociendo, como no conoces el sector náutico balear como usuario y como profesional del derecho, ¿tú cómo lo ves? Eso ya no es una pregunta al León abogado, sino o también, pero ¿tú cómo verías que los barcos privados se puedan alquilar en el futuro? Pues a mí no me gusta esta idea. Primero porque esa idea o esa posibilidad de compartir o compaginar uso privado y uso comercial ya existe. Lo que pasa es que es en lista sexta, implica el pago de un impuesto de matriculación si el barco tiene más de 8 metros de eslora, etcétera. Pero eso ya existe. Entonces, ¿para qué nos tenemos que meter en situaciones que no hacen más que complicar y enemistar a los actores del sector náutico? Claro, a lo que sería enfrentar al privado con la empresa de charter. Igual es un intento de fomento del negocio, de la náutica, que igual en otros sitios o en otras comunidades hace falta, pero aquí igual ya no hace tanta falta. Supone una liberalización. Claro, liberalización más fácil todo. Casi total, ¿no? Pero siempre, seguro que vosotros también habréis oído la comparativa. Si esto lo pasamos al transporte rodado, a los automóviles, nos parecería una locura.
Sí, sí. Que yo mañana salga de aquí de la entrevista y vaya a recoger gente y me lo lleve de un sitio a otro cobrando. Pues O que alquilaras tu coche. sí, o alquilar a mi coche para el turista o para el alemán que va a venir. Sí, como que no lo voy a usar y tengo dos, pues voy a alquilar uno de ellos. Nos chirriaría mucho. Pues lo mismo en el mar. Lo que pasa es que como en el mar somos menos, pues... O los que se preocupan del mar somos menos, pues entonces no se le da esa importancia. Pero también, y es un poco la llamada a las empresas de charter que llevan toda la vida dedicándose a eso, han ido evolucionando y conocemos perfectamente nosotros la evolución de estas empresas de charter, sobre todo en nuestra comunidad, que de repente les saquen esta posibilidad. Tantos años y ahora... Tantos años y tantas exigencias, porque sí. no es fácil tener una empresa de charter. Bueno, es decir, a nivel de exigencia legal son muchas, hay que pasar por muchas, hay que superar muchas barreras, ¿no? Y cuando uno ya tiene el negocio, que requiere además una inversión importante, porque hay que comprar barcos, los barcos son caros. Pero bueno, tú hablabas antes, ya casi para cerrar este tema, que es lo que a mí me llamó mucho la atención cuando surgió un poquito esta controversia o este debate, es... que claro, yo digo, bueno, es que en realidad el barco privado, una persona puede alquilar su barco siguiendo, es decir, que ya existía esa posibilidad con toda una serie de requisitos. Es decir, que muchas empresas de charter, de hecho, tienen barcos de personas privadas. Exacto. Y además que desde el principio, desde nuestros comienzos, José Luis, en el año 92, 93, 94, digo 92 porque es el año de la maldita ley del impuesto de matriculación, pero... Era muy propio que las empresas de charter se nutrieran flota de armadores. Y en esa época estaba bien visto, o se permitía, o se toleraba que el propietario utilizara su embarcación de vez en cuando, hasta que hubo una revolución en Hacienda y cortaron por lo sano. Entonces ya es... Porque es verdad que la ley dice, si lo dedicas al charter y te has beneficiado de la exención, no puedes utilizarlo hasta que pasen 4 años desde que lo matriculaste. Pero bueno, que esa posibilidad de la que hablamos ya existe desde siempre. Simplemente es que requiere que el propietario pues haga un esfuerzo o un sacrificio, un esfuerzo de pagar el impuesto o un sacrificio de tenerlo en gestión 4 años y a partir de los 4 años ya podrá compaginar. Y además esto está reconocido por Hacienda y también por Marina Mercante, evidentemente. Poder utilizar el barco como charter y a su vez como uso privado sí ha pagado el impuesto o ya han pasado los 4 años que exige la exención de ese impuesto. Si os parece, dejamos este primer bloque. Ahora vamos a dar paso a publicidad con el mensaje de si usted reside en Baleares, que es donde tenemos a la mayoría de nuestros oyentes, aunque también los tenemos fuera porque el programa se comparte también en internet. Si vive en Baleares y ha pensado que puede alquilar su barco a partir del mes de julio de 2024 para sacarse un dinero, pues tenga en cuenta que no puede hacerlo, aunque haya ofertas comerciales que así lo dicen. Y la recomendación es, ante la duda, póngase en contacto con su asesor jurídico antes de meter sus datos en según qué sitios y según qué cosas. Lo dicho, hacemos una pequeña parada para publicidad y volvemos en unos minutitos. Estás escuchando Gaceta Náutica, una ventana abierta a la brisa y a la cultura de la mar. Todos los jueves por la tarde en Es Radio. Pues bueno, retomamos la travesía de Gaceta Náutica Radio. Estamos con León Bonondarza y con Alberto Sánchez hablando de la Ley de Navegación Marítima. Hemos tratado en la primera parte del programa, yo creo que el aspecto más importante o el más controvertido de esta ley, que es la posibilidad o no de que los barcos en lista séptima se puedan comercializar. No solo esa es la que digamos ha sido más polémica, pero no es la única. Y entonces nos gustaría tratar, al menos en el tiempo que nos queda de programa, 3 o 4 puntos que creas que son interesantes. Me habías comentado el cambio radical que se produce en el despacho de embarcaciones. Y no sé exactamente qué es eso y por qué es radical y en qué afecta. Una parte que va a entrar en vigor también el 1 de julio, precisamente es el capítulo que regula el tema de despacho y enrole de tripulaciones, que actualmente pues sigue un sistema que es la orden de despacho de buques del año 2000.
Bueno, pues este reglamento, el Real Decreto, deroga esa orden para implementar el nuevo sistema. El nuevo sistema, muy resumido, significa que en la mayoría de los casos, y sobre todo lo que nos afecta a la náutica de recreo, se va a cambiar el sistema de un despacho expreso a lo que se llaman las declaraciones responsables. La declaración responsable es una figura administrativa que ya salió en la Ley de Procedimiento Administrativo del año 2015, que se ha ido implementando en distintas administraciones, porque es verdad que es una manera ágil de poder funcionar a nivel administrativo, porque una declaración responsable no es más que yo digo que cumplo con esto y con esto otro, y que por tanto tengo derecho a hacerlo. Hay de mí si resulta que esa declaración es incompleta o que no digo, o que lo que estoy diciendo no es verdad. Que eso es lo que pasa a hacer la administración. Recibe la declaración responsable y luego tendrá ocasión de controlar si lo que yo he dicho es cierto. Entonces, a nivel nuestro de la náutica de recreo, hoy por hoy, cuando un barco de uso privado con tripulación necesita despacho, un barco con tripulación de charter necesita despacho. Cualquier barco de bandera de la Unión Europea que hace charter en aguas españolas necesita despacho, tenga o no tenga tripulación. ¿Y despacho qué es? Pues simplemente es la autorización que nos otorga la Capitanía Marítima, en este caso, para poder hacer la actividad a la que voy a desarrollar con la embarcación. Por ejemplo, el charter, o si es un barco de lista séptima con tripulación, pues el uso privado, pero que tengo tripulación a bordo. Ahí implica también lo que hablaremos de los enroles de tripulación. Bueno, pues todo esto va a cambiar y se resume, o lo que es el despacho, se limita a ser el despacho de régimen general. Pensando ya en los buques mercantes, pues eso sí que seguirán con el mismo sistema. Luego está el despacho de autorización expresa, que es el que ya nos está afectando a nosotros, que sería el tema de los séptima que hemos hablado antes. Los barcos de bandera de la Unión Europea o bandera extranjera que hagan charter en Baleares van a necesitar por primera vez, o al aparecer en escena en lo que llamamos en las aguas baleares, un despacho o una autorización expresa. Luego está el despacho simplificado y el autodespacho. O sea, esos son los 4 grupos que vamos a tener a partir del 1 de julio. Y para ampliar un poquito más, he dicho que esos barcos de bandera extranjera que necesiten esa autorización expresa, una vez que la obtengan, a la hora de renovar, ya no va a ser otra autorización expresa, sino que van a pasar a lo que es el despacho simplificado, que se resume otra vez. Y vuelvo al inicio de mi discurso a presentar una declaración responsable. Yo tengo este barco de actividad comercial con los seguros en regla, con los certificados en regla, y por eso lo dedico al charter. Entonces, ya con esta declaración, el barco saldrá a navegar, Capitanía sabe que ese barco está navegando porque tiene ese despacho simplificado, y no queda más que, o bien a través de un control de la Guardia Civil o un control directo de Capitanía, confirmar que esa empresa o el propietario de ese barco cumple con los requisitos que está declarando. Ese despacho simplificado y esa declaración responsable, por lo tanto, va a convertir en mucho más sencillos los trámites, entiendo. Alberto, totalmente. Se da la circunstancia, además, que el año pasado fue un poco caótico en Palma porque la cantidad de barcos que pedían el despacho en la Capitanía Marítima, embarcaciones y buques de recreo, fue brutal, y eso provocó un colapso, y los funcionarios de Capitanía no podían con todo el tema, no solo por el despacho, sino también por tema de titulaciones, de atender a la gente. O sea, en cambio, lo que acabas de decir, esas declaraciones responsables es: yo lo presento y salgo a navegar, no tengo que esperar a que me autorice la Capitanía Marítima. Por tanto, sí, agiliza un montón lo que es la actividad administrativa. Hablabas que otro de los aspectos, y lo has citado también en la respuesta anterior, era el tema del enrolamiento de los roles. ¿En qué cambia? Bueno, ¿qué entendemos con enrolar a un tripulante? Pues es adscribirlo al puesto que va a ocupar a bordo, ya sea el patrón, ya sea un marinero, jefe de máquinas, lo que sea. La gran diferencia que está prevista en este reglamento es que a partir del 1 de julio ya se habilite, cosa que todavía no sé, pero bueno, que se habilite, no sé en qué formato es, pero que se habilite el rol electrónico, de manera que los barcos a bordo se lleven una tablet o un ordenador, puedan tener toda su tripulación debidamente enrolada, pero previamente aceptado por la Capitanía Marítima. Es decir, lo que actualmente es un libro, que es el rol,
para los barcos de más de 20 toneladas o la licencia de navegación para los de menos, que hay que anotar a mano los enroles y desenroles, pues eso pasará a ser... Se ha digitalizado